Ya. En nombre de Diego de la Patria, se abre la Comisión de Hacienda del Senado. Le doy la bienvenida a los señores senadores que nos acompañan, a la señora secretaria, a los funcionarios del Senado. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta para el día de hoy? Sí, presidente. Se recibió un oficio de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía en que solicitan que de acuerdo a la disponibilidad de la comisión, se considere la posibilidad de poner nuevamente en tabla el proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, atendida la urgencia de dicha materia para el una país. solicitud para poner en tabla ese proyecto. Nuevamente, Ya, sí, lo hablaremos en su oportunidad con el resto de la comisión. Se recibió también una excusa de la señora ministra de Defensa Nacional, quien señala que no puede asistir a la sesión el día de hoy porque se encuentra en la FIDAE. Y en su lugar se dispuso la asistencia del subsecretario de Defensa, señor Ricardo Montero. Sí, efectivamente, informalmente lo había informado el Ministerio de Defensa de esta situación, así que se entiende la razón de por qué no asiste la ministra y asiste su secretario Montero. Muy bien. Y se recibió también una excusa del señor Ángel Sierra, director ejecutivo de Finte Chile, quien señala que por razones de salud no puede asistir a la sesión y solicita socializar una minuta que adjuntó para que se considere en el proyecto de deuda consolidada. Esa minuta está en las carpetas de los señores senadores. Bien, muchas gracias, secretaria. Con eso entonces entendemos lo que está ocurriendo. Pasamos a ver el primer punto, que es el proyecto del registro de deuda consolidada. Ya, aquí hay audiencias que hemos postergado en dos oportunidades, creo yo. Esto, en consecuencia, aparte de reiterar la excusa, y lo haré cuando nos conectemos con ellos, entiendo que son 5 ahora presentaciones, porque hay una que fue o 4. Perfecto. Ya. ¿Se le explicó los tiempos que tienen? Ya, perfecto. Objeto entonces después de poder ver el proyecto, el segundo proyecto que es importante porque lo tenemos en la tabla para el día de hoy, que es el proyecto que modifica la planta oficial de la Armada en el escalafón del litoral, ya, y que Hacienda lo ve en su caso solamente. Entonces, lo digo esto para tener claro que tenemos que despachar este proyecto también más tarde. Bueno, bien. Entonces, procedamos. Le damos la bienvenida a los funcionarios del Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Procedamos entonces con la primera audiencia. Está la Bernardita por la CMF. Bien. Entonces, le damos la palabra a la Comisión para el Mercado Financiero, a través de su vicepresidenta, señora Bernardita Piedrabuena, acompañada del director general de Regulación Prudencial, señor Luis Figueroa. Hola, ¿me escuchan? Impecablemente. Muy bien. Bueno, muy gracias, señor presidente. El timbre de su voz se escucha muy bien. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar presentando aquí nuestra opinión sobre el proyecto de deuda consolidada. Tengo una presentación que voy a compartir, cortita, no muy larga. En un minuto. Aprovecho de saludar a todos los miembros de la comisión. Ya, ahí está. ¿Se ve, cierto? Adelante. Entonces, lo que nos convoca, el proyecto de ley de registro de deuda consolidada, donde la CMF ha participado activamente. Está en la parte. Bueno, solo para recordar, la CMF es el regulador del sistema financiero, tiene varios objetivos, entre ellos la estabilidad del sistema financiero, los temas de conducta y el desarrollo, y principalmente el sistema financiero, su objetivo es entregar servicios a las personas, tanto de medios de pago como financiamientos de proyectos. Y en la parte de financiamiento es crucial para los que proveen los servicios financieros conocer a quiénes les están prestando. Y ahí se deriva un bien público que es información en relación a las personas que se están endeudando en el sistema financiero. Pero también hay otro objetivo importante de tener esta información y que ha salido muy a la luz en el último tiempo, que es evitar el sobreendeudamiento de las personas, lo que se llama el endeudamiento insostenible o propender a un endeudamiento sostenible. Este proyecto de ley justamente apunta a la creación de este bien público. ¿Cuál es? Tener un registro centralizado de las historias negativas y positivas de deuda de las personas, tanto para evaluar los riesgos como
para evitar el sobreendeudamiento de las personas. En ese sentido, la CMF valora en forma positiva este proyecto. Tener información es un sustituto de las garantías. Cuando un oferente de crédito quiere prestar y no conoce a las personas, tiene que asegurarse que esta persona le vaya a pagar en el futuro. Una de las formas es la garantía. Como vemos, por ejemplo, los créditos hipotecarios, uno deja en garantía la propiedad que está comprando. El otro es tener información, la reputación. Es decir, yo presto porque yo sé que tú eres un buen pagador. También este proyecto mejora las posibilidades de portabilidad, es decir, de portar los créditos de una institución a otra y estimula la competencia. ¿Por qué estimula la competencia? Porque se aumenta el universo de reportantes al sistema de registro de deuda. Por lo tanto, no solo los bancos, sino todos los oferentes de crédito que están reconocidos como reportantes en el proyecto van a poder acceder a esta información, permitiéndoles brindar mejores créditos a las personas e incluso puede redundar en créditos más baratos. También esto va en línea con el artículo 17N de la Ley de Protección al Consumidor, donde se establece que las instituciones oferentes de crédito deben hacer un análisis de solvencia de los potenciales deudores. Al poder acceder a esta información completa del deudor, ese análisis va a ser mejor hecho, más completo y evitará o mitigará, nunca se pueden evitar todos los riesgos de sobreendeudamiento, pero va a mitigar la posibilidad de un sobreendeudamiento. Y todo esto en un contexto en que el proyecto resguarda los derechos del titular de datos, que en este caso es el deudor, en línea con las mejores prácticas internacionales. Vamos a ver un detalle de eso más adelante. Entonces, ¿qué hace el proyecto? El proyecto genera este registro consolidado de deuda donde amplía el universo de reportantes. Es decir, el beneficio o la idea de tener un registro consolidado de deuda es poder observar el comportamiento de los posibles deudores. Tanto tener una noción de cuál es su stock total de deuda en el momento del tiempo, cuál es su deuda morosa, cuál ha sido su comportamiento de pago. Solo para poner un punto, hoy en día con el proyecto de datos, la ley de datos personales o el futuro proyecto, la ley de datos personales con el futuro proyecto que está a punto de aprobarse, e incluso con el sistema de finanzas abiertas, no es posible generar esta centralización de deuda. Es decir, si alguien quiere ofrecerle un crédito a una persona y quisiera saber cuál es su estado deudor, tendría que tener el consentimiento para ir a cada una de las instituciones para saber cuál es la historia de este deudor. Este registro centraliza y obliga a todos los reportantes a enviar la información y genera este bien público que es necesario para el correcto desarrollo del sistema financiero. Este proyecto establece que la información disponible y que está en línea con la ley de datos personales actual y con otras iniciativas, incluso con la que se va a aprobar en el Congreso, un periodo de información de 5 años. El deudor va a tener esta información para su respaldo, en el sentido que va a poder mostrar cómo se comporta como deudor y el acreedor va a poder hacer un análisis de solvencia económica al tener parámetros para evaluar su comportamiento. El acceso a este registro es con consentimiento de los titulares de datos o si existen otras fuentes de licitud también va a poder acceder a estos datos. Cabe señalar que el acceso al registro va a permanecer vigente durante la duración del crédito con el objetivo de poder gestionar los riesgos por parte de las instituciones oferentes de crédito. Todo esto se podrá realizar a través de medios seguros que ya hemos presentado otra vez en la comisión a propósito de la discusión de la ley FinTech, que son las llamadas APIs, canales seguros de transferencia de información entre el registro, los reportantes y también entre el registro y los mismos clientes y los mismos reportantes que quieran acceder a la información. Se protegen los derechos de los titulares de datos, es decir, los derechos de acceso, rectificación y cancelación, y hay un procedimiento eficiente en la gestión de reclamos en la CMF.
La idea es que la CMF dirima en los casos de respuesta negativa de los reportantes a los requerimientos de los titulares. Es decir, un titular que tiene que actualizar su información o quiere cancelar la información que está en el registro porque ya no prescribió, va a tener que ejercer su derecho en los responsables originales, y si ellos no quieren acceder a su petición y tienen argumentos suficientes, podrá venir a la CMF a pedir que se proceda a su cancelación, eliminación o rectificación de la información. Otros avances que se dieron en la discusión del proyecto de ley es que se permite el uso indenominado, es decir, al anonimizar un dato ya deja de ser personal y por lo tanto son datos que pueden ser usados, y pueden acceder a estos datos anonimados por un plazo de 5 años para efectos, los gerentes de crédito para efectos de crear sus modelos de riesgo, de hacer las estimaciones necesarias para poder después en el futuro evaluar los riesgos de las personas que le pidan crédito a las instituciones. Y esto compatibiliza con la regla de derecho al olvido, que son los 5 años que está establecido en nuestra legislación en diferentes cuerpos legales. Este es un sistema mixto que permite la coexistencia de lo que se llaman los registros públicos con los buros de créditos privados. El proyecto de ley es explícito en decir que este registro público es complementario a los buros privados porque ellos tienen la posibilidad de aportar información adicional a la hora de evaluar la calidad crediticia de sus deudores, juntando con información que puedan obtener de fuentes públicas, o incluso si hay iniciativas que a través del consentimiento de los clientes recolectan otro tipo de información que no está disponible en el buró público. Asimismo, se da la posibilidad de los asesores crediticios de acceder como participantes del sistema de información que está en el registro, siempre con el consentimiento del titular, y obviamente acceder al uso de datos innominados que va a estar disponible para los sugerentes de crédito. El proyecto también establece sanciones alineadas con lo que está en la Ley de Datos Personales, estableciendo un catálogo de infracciones graves, o sea, leves, graves y gravísimas, y que la CMF va a proceder a aplicar usando el procedimiento sancionatorio que tiene en su ley orgánica, el decreto ley 3538. Nuestra observación al proyecto de ley es que los plazos que se proponen en los artículos transitorios son ajustados y demanda una implementación que es compleja para la CMF. Es posible, esto lo podemos hacer, pero es complejo, necesitamos tiempo. Y por lo tanto sugerimos ampliar en 6 meses, en su totalidad, diferentes plazos, pero básicamente es ampliar en 6 meses todos esos plazos actualmente contemplados en el proyecto de ley, para minimizar los riesgos que puede implicar la puesta en marcha de este registro centralizado de deuda en el futuro. En suma, nosotros apoyamos este proyecto de ley y creemos que es un avance para el sistema financiero, la creación de este bien público necesario para permitir que fluya el crédito en el sistema y pueda ser y llegue a la mayor cantidad de personas posible. Eso es lo que teníamos para decir hoy día en nuestra presentación. Bien, muchas gracias, Bernardita. Los señores senadores, si tienen alguna interrogante, cuestionamiento, tal vez lo quiere hacer inmediatamente o quiere esperar. Yo esperaría, son 4 presentaciones, son a 10 minutos máximo cada una y creo que estas tomamos en conjunto. Bueno, ¿le parece? Bien, entonces si pudiera quedarse en línea, Bernardita, porque eventualmente vamos a tener... De hecho, yo tengo una pregunta para después. Ya, a continuación queremos escuchar a don Claudio Ortiz, de la Asociación del Retail Financiero, y está también acompañado del secretario general, el señor Alejandro Arriagada. Bienvenido, Claudio, somos todos oídos. 10 minutos. Muchísimas gracias, presidente. ¿Me escucha? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Por su intermedio, presidente, saludar a cada uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda. En particular, aprovecho de saludar al nuevo presidente del Senado, senador García Rubinó, y nuestros mejores parabienes en esta importante tarea que tiene por delante. Entrando en materia, presidente, agradecer que se nos haya considerado para dar nuestra opinión en este importante proyecto de ley.
y nuestra presentación va a ser bastante breve porque nosotros sentimos, presidente, que las principales inquietudes que nuestra industria tenía sobre esta importante materia fueron resueltas favorablemente en el importante debate que tuvo este proyecto de ley en la Comisión de Economía del Senado, donde se entró a debatir los temas de fondo de este proyecto de ley. Por lo tanto, nosotros vamos a entregar una opinión general en que compartimos la necesidad de perfeccionar el sistema de información comercial crediticio en nuestro país, donde se crea este nuevo sistema que consolida tanto la información positiva y negativa a los chilenos. Y como consecuencia de los últimos perfeccionamientos del estado de deudores que administra la Comisión para el Mercado Financiero, desde nuestro conocimiento ya se consolida actualmente más del 85% de la información, quedando solo unos pocos actores relevantes fuera del sistema, lo que hace este proyecto de ley, que es incorporarlos. Nosotros queremos en nuestra presentación, presidente, abordar en 3 capítulos nuestros comentarios. Primero, hacer una pequeña descripción del actual sistema de información crediticia, que creo que es importante para que todos tengamos claro lo que se está, digamos, perfeccionando. Después, unos comentarios sobre los contenidos del proyecto de ley propiamente tal y finalmente conclusiones que queremos dejar con ustedes. En cuanto a la descripción del actual sistema de información crediticia en Chile, destacar que Chile tiene 2 grandes sistemas. Uno, que es el actual estado de deudores que administra la Comisión para el Mercado Financiero, que muy bien describió la comisionada Bernardita Piedrabuena, digamos, que consolida información positiva y negativa, y por otro lado el boletín comercial que administra la Cámara de Comercio de Santiago con información negativa, la cual es distribuida a través de las empresas distribuidoras de información. Y la Comisión para el Mercado Financiero consolida la información de deudas vigentes, de deudas morosas de los deudores del sistema financiero, y esto tiene una cobertura del 85% aproximadamente e incorpora 3 grandes actores del sistema: los bancos, propiamente tal, el retail financiero con sus 2 subcapítulos, la sociedad de apoyo al giro emisor, y los emisores no bancarios propiamente tal, y las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Y la circular 22.945 del año 21 y sus respectivas modificaciones posteriores hace del 2023 se incorporó al sistema de deudores de la Comisión para el Mercado Financiero a los emisores no bancarios que forman parte del retail financiero. Por lo tanto, este sistema ya tiene, digamos, una trayectoria, un andar hace ya bastante tiempo. Y finalmente destacar que este sistema que administra la Comisión para el Mercado Financiero también permite a las personas naturales titulares de los datos en forma gratuita acceder a su información usando la clave única y su root. Este es un ejemplo que coloco a disposición de los integrantes de la comisión cuando hablamos del certificado de deuda de las personas. Esto es lo que ve cualquiera de nosotros cuando quiere ingresar a ver su información. Y esta información se clasifica en 3 categorías: la información directa, donde está la deuda vigente de cada persona natural o jurídica, la mora de esa persona entre 30 o hasta 89 días, la mora de más de 90 días, esto está en el capítulo 1. Posteriormente, en el capítulo 2 está la información de deuda indirecta que tiene, digamos, cada persona, por ejemplo, cuando ha sido aval de otra persona. Y en tercer lugar están los créditos disponibles. Esta sección incluye los montos aprobados y que no han sido utilizados, digamos, a la fecha. Esto es lo que recibe cualquier persona de parte de la Comisión para el Mercado Financiero. Bien, paso al otro sistema, que es el boletín comercial que administra la Cámara de Comercio de Santiago.
Y esto es algo que viene procesándose desde el año 1928 y la Cámara de Comercio de Santiago procesa los protestos de letras de cambio y pagarés, los protestos de cheques y las cuotas morosas derivadas de mutuos hipotecarios, de préstamos o créditos de banco, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común y también las respectivas rectificaciones de tales protestos y cuotas morosas. Toda esta información, como ya lo mencioné anteriormente, es distribuida a través de las distintas empresas distribuidoras de información. A continuación, los principales contenidos del proyecto de ley, esto de una manera gráfica, es importante tener presente de que ya la información a consolidar, el 85% ya es, digamos, consolidada por la Comisión para el Mercado Financiero, tratándose de bancos, retail financiero y cooperativas. Acá vemos un 9,7% que serán los futuros aportantes. El proyecto de ley, a la larga, en términos prácticos, lo que está haciendo es incorporar este 9,7% de información con estas nuevas sectores del mercado financiero. Y también es importante dejar presente de que hay un 4,9% de información que no se va a incorporar al nuevo registro, dado que por leyes especiales las deudas educacionales, de salud, servicios básicos y de autopistas no pueden informarse a ningún sistema, a ningún registro. Ese es un tema que hubiese sido interesante que se hubiera cambiado en esta iniciativa legal, dado que esa información creo que es muy importante, sobre todo para las personas que se están iniciando en el sistema financiero y que esa información que en otras jurisdicciones como Estados Unidos, esa información se comparte, digamos, en plenitud, como una manera de mostrar a las personas que tienen buen comportamiento de pago. Y finalmente, para terminar, comentarios y conclusiones, creemos que el perfeccionamiento del sistema de información crediticia es especialmente importante para mejorar el proceso de evaluación crediticia y, como lo mencionó Bernardita Piedrabuena, es especialmente importante como convergencia regulatoria con la ley pro consumidor, que establece en su artículo 17N la obligatoriedad de realizar un análisis de solvencia económica previo al otorgamiento de un crédito. Valoramos que el acceso a la información positiva debe estar acotada a las instituciones reguladas y fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Valoramos lo expresado en el artículo 7º, que dispone que la Comisión para el Mercado Financiero cree una plataforma que permita a los propios titulares, a las personas, recibir periódicamente, en forma trimestral, su informe de deudas en forma electrónica. Esto de cara a la educación financiera, a que las personas tomen mayor conciencia de sus deudas. Esto que está aquí en el punto 3, creemos nosotros, es de la mayor importancia. Y finalmente, 4 comentarios finales como conclusión, en que la información financiera a la que se refiere el proyecto ya está siendo tratada hoy día por la Comisión para el Mercado Financiero, por ende, solo aumenta su perímetro regulatorio. Es bienvenido que se incorporen actores que hoy no reportan a la Comisión para el Mercado Financiero, tales como los créditos automotrices, las cajas de compensación y los hipotecarios de mutuaria, ya que eso permite reflejar una mejor salud financiera a los consumidores y permitirá, por ende, una mejor proyección del comportamiento de pago de las personas, inyectando a los sistemas de credit scoring para favorecer una mejor evaluación. Y finalmente, es importante destacar que a nuestro juicio el proyecto de ley que crea este registro de deuda consolidada es compatible con las disposiciones del proyecto de ley de protección de datos personales que actualmente se encuentra en su tercer trámite constitucional en la comisión mixta. Hasta acá nuestros comentarios, presidente, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Como señalé, vamos a hacer preguntas al final de las 4 presentaciones.
Así que si tiene la paciencia de quedarse con nosotros, se le agradece. A continuación queremos oír a de Equifax Inc., el director legal, el señor Ignacio Bunster. Don Ignacio, tiene la palabra. Ignacio está hablando muteado, parece. Así que partamos de nuevo. Partida falsa, muy mal. No, pero no importa, el reloj se retrocede, no hay problema. Gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de exponer ante esta comisión y por su intermedio agradecer a todos los presentes, pero sobre todo al Ministerio de Hacienda y a la CMF, porque en la discusión de este proyecto nos encontramos frente a situaciones que eran complejas y siempre hubo de parte de ambas instituciones una tremenda disposición a encontrar puntos de acuerdo. Y eso siempre se va a valorar y algo que debería imitarse. En lo que a nosotros respecta, el proyecto es un tremendo avance. Realmente, sobre todo después de las indicaciones que vinieron tanto del Ministerio de Hacienda como de la Comisión de Economía del Senado, creemos que nos encontramos en un punto muy positivo, sobre todo con vistas a lo que es el objetivo que debe perseguir un proyecto como este, que es el de dar acceso a la mejor calidad de información a los entes que tienen que evaluar a los consumidores para alcanzar los objetivos que están detrás de esto, como son mayor acceso al crédito sostenible, menor sobreendeudamiento, mejorar la oferta de crédito, ya lo decía la comisionada Benedicta Piedrabuena, al aumentar la competencia, los principales favorecidos van a ser siempre los consumidores. Y esto en el marco de una sana convivencia entre lo que son los buros privados y el registro público que se crea en virtud de esta ley. Solo para dar una pequeña una pequeña descripción de lo que es un sistema mixto de información crediticia. Acá se puede ver cómo coexisten los buros privados con los registros de crédito y cómo tienen funciones que son compatibles, en la medida que no haya choque en las actividades que desarrollan unos y el otro, se genera una coexistencia virtuosa y, como se ha visto en otros países, el ejemplo probablemente más notable es el de Uruguay, no solo existe una coexistencia armónica, sino que se ha ido profundizando a través del tiempo la cooperación, en un principio simplemente sirviendo el buró de crédito como un distribuidor o canal de comunicación de la información del Banco Central, el equivalente a la CMF, sino profundizándola y llevándola a otros aspectos como por ejemplo el desarrollo de análisis y estudios en base a la información complementaria del registro de crédito del Banco Central y la información de los buros privados. Eso solo genera ventajas para el sistema y, por supuesto, ayuda a los objetivos que persigue esta ley declaradamente, que son, sobre todo, el acceso a un crédito más sostenible. En lo específico del proyecto de ley, las indicaciones que se generaron en el Ejecutivo y en la Comisión de Economía del Senado produjeron algunos efectos que son sumamente virtuosos en nuestra opinión. En primer lugar, se aclaró el concepto de suficiencia que tenía el registro, que daba hasta cierto punto la impresión de que excluía cualquier otro elemento de análisis para determinar la capacidad financiera de una persona. Al aclararse esto, los distintos actores del mercado tendrán la opción no solo de recurrir a la información contenida en el registro de deuda consolidada, sino también a otras fuentes como son los buros de crédito. El segundo, y quizás más importante aporte en esta ronda de indicaciones, es el que dice relación con la incorporación entre los reportantes de esta ley de las entidades de asesoría crediticia reguladas por la ley 21.521, que es la ley FinTech. No solo esto es una clara muestra de la armonía entre distintos cuerpos legales que apuntan a una misma necesidad, sino también
produce una, no sé si la expresión democratización sea la más adecuada, pero sí permite que otras entidades que no están dentro del ecosistema de las entidades reguladas en virtud de esta ley puedan acceder a la información positiva a través de los asesores crediticios de la ley FinTech, dentro de los cuales están los buros de crédito. Eso nos parece que es muy importante. Hoy no puede considerarse que las únicas entidades que otorgan créditos son las que realizan operaciones de crédito de dinero. Eso es una mirada un poco limitada, puesto que hoy día prácticamente todas las instituciones, desde la más básica, una peluquería, una ferretería de barrio, todos desarrollan sus actividades económicas con crédito. Una factura de 30 días es en la práctica crédito y por lo tanto tener elementos para poder hacer una correcta evaluación de sus contrapartes es absolutamente indispensable. A través de esta modificación, los asesores crediticios tendrán el rol de al menos en parte permitirle acceder a los beneficios de esta valiosísima información que estará consolidada en el registro administrado por la CMF. Y finalmente, creemos que también es positivo que se haya llevado al estándar que hoy día existe en la Ley de Protección de Datos y que se mantiene en el proyecto que actualmente se encuentra en su trámite final de discusión en el Congreso, que no sea necesaria el consentimiento de los titulares para poder acceder al menos a la información negativa contenida en el registro de deuda consolidada. Esto necesariamente va a favorecer la información, no va a haber puntos ciegos respecto de la información de morosidad, y eso es un piso que además mantendrá la concordancia con otras fuentes y por lo tanto el acceso a información negativa será universal. Quizás si pudiera querer otra mejora, aunque entiendo que es muy difícil, si es que este acceso a la información negativa sin consentimiento pudiera también ser extensivo a la información positiva, probablemente redundaría en resultados aún mejores en términos del análisis que harían los otorgantes de crédito respecto a las personas que recurren a ello. La verdad, nosotros queríamos participar en esta comisión en parte para hacer un endorsement del proyecto, pero también para agradecer a todos los actores que han participado, porque de verdad que las mejoras que se le incorporaron en la última parte fueron muy sustantivas. Y con eso termino mi presentación, señor presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Ignacio, por su presentación. Si se puede quedar con nosotros, porque vamos a ver tal vez un espacio para preguntas después. Y finalmente tenemos la exposición de Experience Services Chile, con su vicepresidente legal y asunto cooperativo, la señora Natalia Tobar. Aquí le damos la palabra, señora Natalia. Está silenciada, parece. Ahí está la presentación. Buenas tardes, buenos días, mucho gusto. Senadores, qué pena que mi micrófono estaba apagado. Es un gusto estar acá. Mil gracias por la invitación. Yo quería introducir solamente un poquito Experian antes de empezar. Experian es una compañía de servicios de información global, es una de las principales servicios de información en el mundo. Tiene sus acciones en la Bolsa de Londres, tiene buros de crédito en 33 países. Es una compañía de 22.000 empleados que entró hace muchos años a Chile teniendo una oficina de back office para los países de América del Norte, pero entró hace 3 años con una inversión en buró de crédito en Chile. Entonces, esa es solamente para introducir quién es la compañía. Tenemos una presentación, estoy compartiendo una presentación sobre cuáles son nuestros comentarios al proyecto de ley. Y lo primero que tenemos que resaltar es el objetivo del proyecto de ley. Vemos que el objetivo del proyecto de ley realmente se encamina a algo que en economía está aprobado, y es importante reducir las asimetrías de la información. Cuando la persona que está otorgando el crédito sabe menos que la persona que está pidiendo el crédito, hay un problema en el crédito, las tasas son más altas y se raciona el crédito. Entonces creemos que el objetivo de reducir las asimetrías de información es realmente un objetivo que vale la pena y sobre todo vale la pena en Chile.
cuando uno compara Chile con el resto de los países, casi con el resto de los países del mundo, Chile tiene un tema de información positiva. En Chile durante muchos años se ha tratado información negativa, pero no se ha tratado información positiva. Entonces, reducir las asimetrías de información con la introducción de información positiva al sistema que redunde en que haya información, que haya acceso al crédito, y no solo en mejores condiciones, sino crédito principalmente, y eso se ve en todos los países del mundo. Cuando hay más información positiva, hay crédito, hay mayor inclusión financiera. Realmente las personas de menores ingresos son las que se benefician con este tipo de iniciativas. En el mundo, ¿cómo se administra? ¿Cuáles son los ecosistemas para administrar estas asimetrías de información? Hay dos sistemas. Están los registros públicos y los buros de crédito. Los registros públicos normalmente son como tienen la SMF, entidades administradas por bancos centrales, agencias de supervisión bancaria, que básicamente lo hacen para formular políticas y para temas de supervisión, básica, para definir el marco prudencial, pero también puede tener buros de crédito donde recopilan información. Y los buros de crédito. ¿Cómo funcionan los buros de crédito? Los buros de crédito son entidades de propiedad privada que están dados en el mundo para construir una cosa que se llama garantía reputacional. ¿Qué es la garantía reputacional? Es esa garantía, y la doctora Bernardita hablaba de la garantía reputacional. La garantía reputacional es esa hoja de vida que yo tengo como deudor, donde muestro todas mis obligaciones, desde la más chiquita hasta la más grande, de la obligación que saqué para comprar el electrodoméstico en la tienda del barrio, hasta mi crédito hipotecario. Yo muestro todas mis obligaciones, cómo se comportan, todas mis obligaciones, cómo me comporto yo como deudor, y eso lo que hace es reemplazar esa garantía real que no todo el mundo tiene. Para eso existen los buros de crédito en el mundo, para construir esa garantía reputacional. ¿Y qué pasa con el proyecto de ley? El proyecto de ley lo que dice, introduce información positiva al sistema, que creemos que es súper valioso. Sin embargo, lo que pasa con el proyecto es que el proyecto se queda en información positiva para el registro público y no trae la información positiva para los buros de crédito privado en las mismas condiciones. Y lo que eso haría es que sería imposible construir esas garantías reputacionales en esa medida. ¿Qué pasa? El proyecto avanzado. Y el proyecto avanzado, ya hemos oído en todas las discusiones decir que ha avanzado hacia un sistema mixto, y no quiero sentarme aquí porque Ignacio lo dijo. Yo creo que hay dos temas. El tema de acceso a los asesores crediticios, a la información negativa y a la información anonimizada son valiosos. La modificación del artículo de suficiencia son valiosos, pero aquí la pregunta es si estamos o no estamos en un sistema mixto, y yo creo que no. Y creo que no, básicamente por lo que les decía, porque la información positiva se trata de una forma en el sistema público y de otra forma en el sistema privado. La información positiva, que cuando uno ve burós y al final hay una gráfica, pero cuando uno ve los burós de la región, la información positiva representa más del 90% de la información de un buró. La información negativa es lo chiquito. La información negativa está hecha para negar créditos. La información positiva está hecha para generar inclusión financiera. Entonces, lo que trae este proyecto de ley es que en el buró público hay información positiva que entra sin autorización, que las entidades reportantes tienen que reportar, pero en los burós privados no. La condición de la información positiva en los burós privados depende de la autorización del titular, y vamos a ver esto cómo en el mundo no funciona. ¿Cómo es un buró de crédito? Porque yo creo que aquí a veces a veces hablan de los buros de crédito y se habla que los buros de crédito hacen score. No, los buros de crédito son mucho más que eso. Los buros de crédito construyen garantía reputacional. Los buros de crédito tienen información sobre el comportamiento de pago de todos los sectores, no solamente los sectores vigilados, sino también los sectores no vigilados. Yo les digo, un país como Colombia, que es donde yo estoy, tiene más de 11.000 fuentes de información que reportan cómo se pagaron esas personas que de pronto no han llegado al sistema financiero, pero que han tenido crédito, reportan cómo se construye y se generan esas garantías de reputación, y con esa garantía de reputación se genera una serie de productos. Con esa información se generan una serie de productos en las diferentes etapas del crédito. ¿Y para qué? Al final todo termina en un tema de mayor crédito para las personas más vulnerables y de educación financiera. Y entre los productos uno ve todo, ve el sobreendeudamiento, ve la capacidad de pago, ve temas de cobranza, es un sinnúmero de productos. ¿Cuáles son los beneficios de esa información positiva? Realmente desde los buros de crédito, que es realmente donde se dispersa esta información positiva.
básicamente son a los titulares. Los titulares tienen derecho a tener una garantía de reputación completa, los titulares tienen derecho a tener educación financiera, de tener mayor alcance al crédito. Claramente, y nos volvemos al propósito del proyecto de ley que compartimos absolutamente con el Ministerio y con la CMF, más información, hay más oportunidad de crédito en mayores condiciones y sobre todo debe propender por una mayor inclusión financiera. Los beneficios que da competencia, yo creo que aquí hay una cosa importante en los buros de crédito en Chile. En Chile hay 3 grandes jugadores de buró de crédito en el mundo. Hoy en Chile están los 3, Experian, Equifax y TransUnion. Esto hace que los buros de crédito trabajen para tener mayor información, inviertan para tener mayor información, inviertan para darle mayores alternativas a los ciudadanos. ¿Cómo funciona la información positiva en los buros de crédito en unos países? Y me voy a una presentación que hizo el Ministerio la semana pasada. En todos los países, en estos países, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, que eran las cifras que traía el Ministerio, está la información positiva. Los burós administran información positiva en las mismas condiciones que el sistema público. Los burós pueden acceder a la información sin autorización del titular, incluso para temas de riesgo de crédito, con la finalidad centrada en riesgo de crédito. En Colombia incluso se prohíbe la información negativa, porque la información negativa, como les decía, lleva a negar el crédito y esa no es la función de los burós. La función de los burós es inclusión financiera. En Reino Unido los burós circulan información positiva, en Estados Unidos los burós circulan información positiva sin autorización del titular y en Brasil también se circula información negativa sin autorización del titular, pero el titular puede salir en cualquier momento. Y aquí quiero sentarme un minuto en el caso de Brasil, que yo creo que es un caso súper interesante. Brasil era un país, cuando uno miraba a los países del mundo sin información positiva, uno veía a Brasil y veía a Chile. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil en el 2011 dijeron, viene la información positiva con autorización del titular, que es un poquito lo que hay hoy en día sobre la mesa en Chile. Trajeron la información positiva con la autorización del titular y no se quedó ninguna, no cambió la inclusión financiera, crediticia, no cambió la posición de las personas ante el crédito. Después de muchos estudios, de un tema liderado por el Banco Central, se modifica la ley para decir la información positiva la pueden administrar los buros de crédito sin autorización del titular cuando sea para riesgo de crédito y el titular, si no está de acuerdo, puede decidir sacarla. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión que tomó en el 2019 el Congreso en Chile? En Brasil, las conclusiones, y son conclusiones de un estudio del Banco Central de finales de 2023, básicamente fue que en las personas naturales disminuyeron su riesgo. ¿Por qué? Porque a esa información negativa se le suma mucha información positiva. Lo que vamos a ver, hay mucha más información positiva, las personas normalmente lo pagan bien, además vienen las caducidades, además vienen todos los sectores de la economía, no solamente los regulados, vienen todos, se crean grandes garantías de reputacional. La conclusión es que el 41% de las personas naturales registradas tuvieron una menor banda de riesgo. La población de menores ingresos entraron al mercado 13 millones de personas, poblaciones de menores ingresos, que esa es la función del buró de crédito, esas poblaciones de menores ingresos traerlas al mercado. Un aumento de 2.6 millones de personas entre 18 y 24 años que accedieron al crédito y las personas jurídicas también tuvieron unas bandas de menor riesgo. Esa fue la consecuencia en Brasil de haber permitido que la información positiva ingresara a los burós de crédito sin autorización para finalidades, y esto es súper resaltable y se resalta en todo el mundo, para finalidades de riesgo de crédito. Esta gráfica solamente para decirles lo corto que queda un buró con solo información negativa. En Colombia 93% de la información positiva, en Perú el 79% y en Panamá el 93%. La verdad, lo que hace un buró es la información positiva. Aquí un poquito creemos que el proyecto de ley ha avanzado y creo que lo que dijimos en las primeras diapositivas, las 2 modificaciones son importantes, pero creo que es importante que en este proyecto se ponga en igual de condiciones al buró público, al registro público con los buros de crédito y se permita la recopilación de información crediticia positiva para evaluaciones de riesgo comercial y de crédito sin el consentimiento del titular. Y que se puede acceder a la información positiva del registro sin el consentimiento del titular. Pero creo que aquí lo importante es que estos buros de crédito que están en Chile hoy puedan tener acceso a información positiva en las mismas condiciones que el registro público para que aseguren la inclusión financiera en el país. Esos son básicamente los comentarios de Experian. 1 millón de gracias por el espacio.
Muchas gracias, Natalia, por la presentación. Bueno, luego de haber escuchado estas 4 presentaciones, voy a abrir el espacio para preguntas. Yo por mi parte tengo 2, básicamente dirigida al Ejecutivo, que nos puedan aclarar. ¿Ya? Uno, me pareció bien la presentación de Bernardita, y también va dirigida a los que participaron, por supuesto, pero uno del tema respecto al universo de personas que reportan o instituciones que reportan. No me quedó claro al final, porque cuando veo la presentación de Claudio, ya de la Asociación de Retail Financiero, señala que se felicita, o en las conclusiones, que se incorporen actores que hoy no reportan la CMF, tales como los créditos automotrices, cajas de compensación, hipotecarios de mutuaria, que permite reflejar mejor la salud financiera de los consumidores. Yo entendía que algunos de estos no estaban incluidos, pero puedo estar equivocado. Entonces, si me puede aclarar, porque yo entendía que algunos de estos no estaban, o que había que cumplir ciertos umbrales o requisitos para que estos quedaran. Entonces, habría que ver cómo se estructura la industria, por ejemplo, de los créditos automotrices, para saber si en realidad estamos resolviendo el problema o llenando el vacío de información. Eso es mi pregunta, ¿ya? Y lo otro es si pueden ahondar, porque tanto Equifax como Experian plantean el tema de la información positiva, de incluirle cuáles serían las dificultades para eso, para entender de parte de los que no estamos encima de este tema. Ya, eso por mi parte, no sé si alguien más tiene algo. Senador Casta, Felipe. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los expositores, al representante del Ministerio de Hacienda también. Yo quisiera preguntarle a CMF, a la comisionada y también al Ejecutivo, a ambos, sobre el tema de la información positiva. Yo creo que hoy día no hay ninguna duda del beneficio que tiene de que aquellos que tienen cierto comportamiento en materia de información negativa, esa información pueda estar disponible y consolidada para poder tener un acceso de mejor calidad y más preciso y más justo al final a cada uno de los que quieren obtener un crédito. Ahora, lo que no entiendo es por qué esa información, que sabemos que si es negativa es relevante, ¿por qué no va a ser igualmente relevante la positiva? ¿Y por qué no por default yo puedo querer que ese mismo principio ordenador económico también se acceda en el caso de la positiva? Y no solamente me sumo a las preocupaciones que plantean quienes se expusieron, sino que además me pregunto por qué el rol un poco también del registro público en esta materia, porque está muy enfocado en la deuda, pero sabemos que para poder tomar una decisión de financiamiento, de acceder a un crédito, de entregar un crédito y ojalá con un precio lo más ajustado a la justicia, digo, valga la redundancia, para cada persona, de acuerdo a su comportamiento, me parece relevante que el mismo registro también pueda ayudar a que ese acceso a la información de comportamiento positivo también sea fácil para los distintos burós. Y no que tengamos un buró que tal vez tenga acceso a uno y termine generando un mercado de acceso a la información que al final son puras ineficiencias del sistema. Porque en el fondo, si yo estoy con un sistema consolidado y que ese sistema consolidado lo pueden acceder los burós, claramente va a ayudar a que las personas puedan acceder al mismo. Y acá creo que es relevante que accedamos también a un tema, esto tiene un beneficio cultural tremendo también. Porque si uno al final sabe que mi comportamiento positivo va a tener un incentivo, va a tener un premio, como ocurre en otros países, eso también genera externalidades positivas en otros ámbitos. Por el contrario, si yo sé que el que yo me comporte correctamente con mis pagos no tiene ni una consecuencia, porque al final del día creo que eso también tiene una implicancia. Entonces, veo también una oportunidad de generar un incentivo correcto a aquellas personas, la gran mayoría de los chilenos y chilenas, que hacen un esfuerzo para poder cumplir con sus deudas, con sus pagos, y que eso tenga una retribución, y que eso genere una diferencia. Y eso tiene mucho más que ver con lo positivo que con lo negativo. O incluso yo puedo llegar a tener una crisis económica y no poder pagar una deuda grande, y tal vez la puedo sincerar, pero si tengo una trayectoria en mi vida constante, consistente en el tiempo, positiva, también eso me puede ayudar a compensar ese mal momento que tuve una vez. Entonces, por ahí van las preguntas que también eran similares a la que usted planteó al final, presidente. Muchas gracias. Tengo a senador Coloma y senador García. No, bien brevemente, presidente, va en la misma línea, pero a mí me gustaría entender del Ejecutivo la parte filosófica de esto. O sea, ¿para qué se crea un registro de deuda consolidada? Yo creo que el principio es para generar un instrumento que permita tener una mejor evaluación de los riesgos y a través de eso adicionalmente generar
un cierto beneficio premio a quien cumple y a quien de alguna manera tiene una trayectoria positiva. O sea, lo digo al revés, si no existiera ningún tipo de información, los créditos se darían, no sé, a los amigos, o familiar, o sea, sería terrible. O sea, esto es una forma, y alguien lo dijo, y creo que es correcto, democratizar el crédito y a premiar una buena trayectoria. No significa, digamos, generar una especie de castigo permanente al que no la tenga, lo dijo el senador Kast, digamos. O sea, si alguien puede tener un problema, pero tiene una trayectoria buena, dice, oye, este es el problema, vino la pandemia, pero antes... Entonces, eso permite tomar mejores decisiones. En esa filosofía es lo que yo no entiendo por qué lo positivo no se incluye. Sobre todo, además, que uno, por lo que entendí, uno puede obtener la información positiva de otra vía, digamos, viéndolo, digamos, a través de los organismos públicos. Entonces, a mí lo que me pasa es la parte filosófica, de entender por qué uno no podría tener acceso a toda la información legal, digamos, respecto de una idea que a mí me parece correcta, me parece bien el proyecto, que permite tomar mejores decisiones. Y dicho sea de paso, y también lo importante, hay que decirlo, abaratar el crédito para las personas que tienen buen cumplimiento, porque eso es la filosofía final. Si yo te digo, esta persona ha cumplido siempre, no tiene, bueno, lo dan más facilidades, pues tiene algo, que otra que no lo haga. Fíjate, entonces, la parte filosófica me cuesta entender, presidente, por su intermedio. Muy bien. Pepe. Senador García. Muchas gracias, presidente. A ver, una pregunta y reiterar un comentario. La promesa que hay detrás de este proyecto es que a las personas que son cumplidoras, que hacen todos los esfuerzos para mantener sus obligaciones financieras al día, esas personas se van a ver favorecidas con el pago de una tasa de interés inferior. Y eso es muy importante que se cumpla, porque si no vamos a estar una vez más frustrando las expectativas de las personas que de buena fe piensan que este tipo de instrumentos son para favorecerlo y no para perjudicarlo. Yo quiero tenerlo muy presente porque nos ocurre muchas veces que en iniciativas que nosotros pensamos que van a tener finalmente un efecto positivo, no lo hacen tanto. Y lo segundo es una pregunta bien concreta, sumándome a la pregunta del senador Lagos Weber, en el sentido de si factoring y leasing también van a reportar, porque el factoring particularmente es muy, muy importante para las pymes y tenemos ahí también muchas pymes que se ven forzadas finalmente a ir al mercado, a mercados informales. Entonces creo que también sería muy importante que reportaran. Y me queda la duda porque estábamos mirando aquí en la presentación del retail financiero, en una parte dice, mire, falta el factoring, falta el leasing. Luego en las conclusiones dice, mire, qué bueno que se agregaron los créditos automotrices, las cajas de compensación, los hipotecarios de mutuarias, pero no agrega el factoring ni leasing. Entonces, no tengo claro si van a reportar finalmente o no. Gracias, presidente. Bien, antes de, no sé si le da la palabra, yo quiero complementar algo en esto porque... sí, Pepe, disculpa. Me sumo a mi pregunta anterior para entender por qué había una restricción o la demanda que están haciendo algunos de tener tal vez un universo mayor de información. Les quiero recordar que en la presentación a las indicaciones que hizo el gobierno, esto es del, señora secretaria, esto es del gobierno, ¿no? ¿O esto no es nuestro? Ah, ok, perfecto. Ya, pero se da a entender que esto incluye, se supone que el proyecto de ley tiene objeto de crear un registro de deuda consolidada que proporcione al sistema financiero y crediticio una base de información completa e integrada de la deuda de las empresas y las personas. Eso es lo que yo entiendo que el proyecto persigue, creo que el senador García también recién. Y esto incluye, o uno entendería conocer no solamente su pasivo actual, sino también el buen comportamiento de pago histórico. Entonces, por eso es que hay que explicar bien, porque puede haber una muy buena razón, y tal vez ahí el Ministerio de Hacienda, a través de Alejandro, podrá explicar por qué razón se establece esta restricción, ¿ya? Porque cuesta entenderlo.
bueno, senador Insulza, decía un comentario fuera de micrófono que creo que lo va a complementar ahora, pero esto es re importante determinarlo ahora en esta pasada. Ya. Le voy a dar después la palabra a Hernandita, que levantó para responder, me imagino va a dar su comentario, siempre el juicio de lo que pueda aportar al Ejecutivo. Senador Insulza. Sí, en realidad yo sé que lo único que comentario que me merece es que yo creo que con la capacidad que existe hoy día, que es casi infinita de almacenamiento de datos, yo no entiendo muy bien por qué se reduce a 5 años la vigencia de estos antecedentes, y tal vez el Ejecutivo nos podría dar una opinión. Yo pienso que realmente el tiempo, 5 años para que desaparezca el daño causado no es un tiempo adecuado. Sí, muy bien. A mí se ocurre de repente que tal vez por el lado de los que tienen la información, que tal vez prefieren tal vez no compartirla porque ya han hecho el esfuerzo de otorgar los créditos, tienen esa información, consecuencia, pero bueno, no sé, esto son especulaciones mías. Le doy la palabra a Bernardita, parece que pidió la palabra, y después al Ejecutivo. Bernardita Escobar tiene la palabra. No, presidente, yo preferiría que conteste el Ejecutivo y después nosotros complementamos. Bueno, perfecto. No, sé que la experiencia no. Bien. Don Alejandro, dejaron la responsabilidad. Ningún problema. Gracias, presidente, por su intermedio. Voy a responder varias de las preguntas y tal vez empezando por lo más fácil, que tiene que ver con el perímetro y cómo esto incorpora o no a cierto tipo de intermediarios financieros. Concretamente el crédito automotriz, el leasing, el factoring. Y la respuesta a esto es que sí está considerado, lo que pasa es que no están considerados como industrias particulares, sino que más bien a partir del umbral de créditos que entregan. Vale decir que sí se entregan más de un cierto número de créditos o un cierto monto de créditos, que es relativamente bajo, sí pasan a ser parte del registro consolidado de deuda. No están definidos como... porque no hay en rigor una industria de crédito automotriz, lo que hay son instituciones financieras que dan crédito automotriz, y en la medida que estas instituciones pasan estos umbrales que están definidos en la ley, pasan a ser obligados a reportar al registro. Vale decir que no hay esa supuesta exclusión, sino que depende más bien de su tamaño y el riesgo que implican para el sistema y cuán importantes son para realmente contribuir a este registro. Eso. Después voy a ir a la pregunta sobre información positiva, que es tal vez la más profunda y que bueno está planteado por varios senadores, ¿no? Y aquí primero hay que tener en cuenta que esto también, esta definición que está en el registro consolidado de deuda, conversa con otros cuerpos legales que hemos aprobado recientemente, como es, por ejemplo, la ley FinTech, y también con la ley de datos personales. Y en general, la filosofía que hay detrás de esta definición tiene que ver con la noción de que las personas son dueñas de sus datos personales. Vale decir que las personas, con respecto a sus datos y particularmente respecto a sus datos positivos, tienen el derecho de decidir si quieren compartir esa información. Ese es el principio detrás de esta definición. Y la verdad es que no nos preocupa mayormente, y al contrario nos parece adecuada esta definición filosófica, porque uno esperaría que las personas que tienen buena información crediticia la van a compartir, es decir, no van a tener ninguna razón para no permitir que esta información se maneje por las instituciones financieras y les puedan ofrecer, por ejemplo, créditos en mejores condiciones y distintos servicios financieros. Pero por supuesto, si una persona no quiere compartir su información porque no quiere estar siendo permanentemente molestado con ofertas, está en todo su derecho a restringir el que se use su información positiva. En el caso de la información negativa, ahí hay otro bien con el cual colide esta posibilidad de
de no permitir el acceso que, por un lado, la buena toma de decisiones respecto al riesgo que incurren las instituciones financieras cuando le entregan un crédito a las personas, y también el riesgo desde el punto de vista sistémico financiero. Perdón, senador, si quieren, pues, todavía puedo continuar, pero por supuesto si quieren. Ya. O sea que aquí lo importante, lo importante con respecto a este consentimiento para el uso de la información positiva es esa noción, que la persona es dueña de su información y uno espera que, por supuesto, autorice su uso cuando está solicitando algún tipo de producto. Y en cambio, es muy probable que si permitimos el consentimiento en el caso de la información negativa, la gente no esté disponible para entregarla. Y aquí voy a una pregunta que hacía el senador Coloma con respecto a ¿para qué crear un registro? Es decir, filosóficamente, ¿cuál es la idea del registro? Y bueno, la idea del registro en general, los registros que existen en todas partes del mundo, es porque hay fallas de mercado. Es decir, una cosa que caracteriza a muchos mercados y particularmente al mercado financiero es la existencia de asimetrías de información. Vale decir que la información que maneja la gente con respecto a su disponibilidad a pagar los créditos probablemente es distinta a la que manejan las instituciones financieras. Y estas distintas asimetrías de información que existen en el mercado financiero hacen no solamente recomendable, sino que casi que indispensable la existencia de los registros de deuda para un buen funcionamiento, para una buena asignación de los recursos financieros. De manera tal que esa es la filosofía que hay detrás de la existencia de los registros de deuda. Permiten corregir una falla de mercado y las condiciones en las cuales se da la intermediación financiera, es decir, la obtención de créditos, las condiciones en términos de tasa, mejoran precisamente cuando tenemos mejor información y se puede tener mejor información para medir el riesgo de las personas y también los riesgos sistémicos. Es decir, es mejor tanto para las personas como para el supervisor a la hora de gestionar y manejar los riesgos financieros que puedan presentarse. Eso también responde, entendería yo, la pregunta del senador Kass con respecto al rol del registro público, vale decir, corregir esta falla de mercado que implica la asimetría de información. Creo que he abordado la mayoría de las preguntas. Bueno, hay una pregunta también del senador Insulza sobre por qué se reduce a 5 años si habría capacidad de gestionar los datos. Bueno, esto es no es un problema de poder tener acceso. De hecho, la CMF tiene series mucho más largas. ¿Y por qué se restringe el acceso? Porque bueno, hay otro principio, otro bien, que es el del olvido financiero, que juega aquí un papel bien importante. Vale decir que se considera que después de pasado un suficiente tiempo la gente tiene derecho nuevamente a acceder al sistema financiero y no ser excluido de por vida por haber tenido en algún momento un mal comportamiento. Esto que se llama el olvido financiero. Por eso que normalmente está limitado a los 5 años y de información prescrita, para ser más preciso. Eso, no sé si... Tengo senador Coloma y varios de los que presentaron también han levantado la mano. O sea, esto ha generado un buen interés. Senador Coloma. Muy brevemente, le agradezco la explicación y entiendo el tema filosófico, pero en esa misma filosofía lo que no entiendo es que el problema para la información positiva sería como el exceso de bondad del resultado. Porque usted planteó que como que podría tener muchos requerimientos de ofertas de crédito de ese tipo, pero yo encuentro que si esa es la razón,
yo encuentro que bienvenida esa institución, digamos, porque, no sé, pues el problema, la discusión siempre yo pensé que se transformaba más en el tema negativo, pero usted lo explicó perfecto. Lo que pasa es que si la explicación por qué no se tiene acceso a lo positivo es porque el escenario que se podría producir es demasiado bueno para el deudor o para el eventual deudor y por tanto podría tener muchas ofertas, es un problema, yo creo que no amerita no generar ese beneficio. O sea, a mí me estoy convenciendo crecientemente que la información positiva, por tanto, debe estar en parte de su foro. Sí, solamente para complementar eso, y antes de la palabra al senador Kass, que también la pidió, si uno quiere tratar de regular el que a uno lo inunden con llamados para crédito, nosotros lo hemos hecho en el pasado, ejemplo, entiendo que hay restricciones hoy día a la hora de llamar para cobrar deuda, etcétera, hay horas, horarios, situaciones, entonces vamos a regular lo mismo, si le van a ofrecer un crédito para comprarse un auto, entonces, no sé, serán horas hábiles, no tengo idea, pero no restringimos, porque creo que se supone que están todos de acuerdo que tiene un beneficio sistémico esa información, entendiendo que hay datos personales, eso yo no, pero podríamos un sistema en que se le pregunte una vez al año a los cuentacorrentistas, a los clientes, o no sé qué, de decir usted quiere su información, pero dejarla así tan como que la persona tenga que hacerlo, eso no va a ocurrir de mutuo propio, creo yo. La gente no tiene esa conciencia. Felipe, senador Casta. Sí, yo creo que en el fondo aquí la clave es que el por defecto sea que el dato es público, el positivo. No puede ser que uno tenga que exigirle un consentimiento para que el dato positivo sea público. Porque si no, como usted decía, presidente, no va a generar ningún beneficio sistémico. Lo que no quita que cada uno libremente pueda apretar el botón al revés y sabe que yo no creo que sea público. O sea, aquí la diferencia estructural en el sistema es si es que por defecto lo positivo es público o no. Porque si yo lo hago al revés y le exijo que para que pueda ser público tengo que tener consentimiento, es ponerle un freno a mano al sistema completo. Entonces yo la pregunta al Ejecutivo de nuevo, y ojalá que tal vez aquí también nos responda la CMF cuál es su opinión, es si es que están de acuerdo con que la información positiva por defecto debiera ser pública. Y si eso colabora o no, desde el punto de vista técnico, a que tengamos un sistema de información más favorable a los consumidores. Esta discusión también la tuvimos hace poco con la ley FinTech. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la discusión de la ley FinTech, que la tuvimos en esta misma comisión un par de años atrás? Era si es que efectivamente íbamos a facilitar efectivamente el acceso a la información o no. Se nos dijo la CMF en reiteradas ocasiones que era muy importante, afortunadamente lo hicimos así, y hoy día tenemos una ley FinTech que es muy positiva. Entonces no entiendo que lo que era correcto hace 2 años atrás para una ley, hoy día no lo sea. Sí. Junto con darle la bienvenida al diputado Gustavo Benavente, que nos acompaña, no es primera vez, lo tengo chequeado, le voy a decir. Ya, no sé qué pasa aquí, ya identificado. Oye, señora, le voy a pasar la palabra a sí. Catalina Coduque, asesora, pero solamente decir que tal como está tratado el tema de la información en esta ley con respecto a fintechs es exactamente la misma, no hay diferencia. Hay acceso con consentimiento a la información de las personas, pero se la paso a... Bien, muchas gracias, señora Catalina, de la palabra, y después le voy a dar la palabra a los que le han solicitado que están participando vía Zoom. Gracias, presidente. Por su intermedio, quizás complementar en algunos temas, en primer lugar, el diseño del registro público. O sea, hay una decisión de diseño de política pública que de hecho bien lo abordaba Natalia de Experian. O sea, hay ejemplos en países donde funcionan sistemas de opt-in, hay sistemas de países donde funciona opt-out, y por ejemplo, en el caso de Brasil, que era el que comentaban, al principio se pidió poblar el registro con consentimiento y de lo que dio cuenta de eso es que finalmente el objetivo final no surge efecto en el corto plazo, porque obviamente hay un proceso de poblamiento del registro que es algo que a través del diseño de este proyecto de ley intentamos de subsanar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un tiempo en el que se pobla el registro con toda la información, y con esto también respondo la pregunta del senador Insulza por su intermedio. El registro va a estar poblado completamente, y una de las decisiones fue que se poblara completamente con toda la información hacia atrás desde el momento 1, y eso lo administra la CMF y permite una correcta fiscalización de la CMF y permite un mejor diseño de políticas públicas, sin perjuicio de que lo que se muestra cuando un emisor hace una consulta al registro sea menor, porque la verdad es que no es necesario que cuando yo solicito un crédito de consumo, por ejemplo, un monto bajo, por un plazo corto, el banco que va a otorgarme ese crédito revise mi historial 30 años hacia atrás. Eso no es necesario.
Lo que sí se corrigió en el paquete de indicaciones que trabajamos con la mesa técnica para esta comisión, o sea, para la Comisión de Economía, perdón, fue que este proyecto no contuviera normas de olvido financiero que justamente surgen el efecto contrario. Es decir, si vamos borrando información, hemos visto que eso tiene un efecto contrario al deseado en el mercado y que finalmente termina por empeorar las condiciones de los solicitantes de estos créditos. Entonces, finalmente tenemos este universo completo, un registro completamente poblado con toda la información hacia atrás, que la poblan los bancos, las compañías de seguro, los administradores de mutuos hipotecarios endosables, los emisores de tarjetas de crédito que están fiscalizados por la CMF, las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro y crédito que metimos, ¿verdad?, al perímetro de la CMF la ley de resiliencia, las sociedades securitizadoras, otras entidades fiscalizadas y definidas por la CMF. Dejamos esta posibilidad genérica, ¿verdad?, de que la CMF incluya nuevos reportantes a través de norma de carácter general, y esta norma supletoria de todas aquellas personas o entidades que realicen más de 1.000 operaciones por más de 100.000 UF en un periodo. Finalmente, con eso podemos meter a las automotoras, por ejemplo, que dan créditos grandes, y otras entidades, además de la norma la posibilidad de la CMF de incluir. También se incluyeron las sociedades, digamos, que presten servicios de asesoría crediticia bajo la ley FinTech, y por lo tanto hubo una revisión bien completa para que este proyecto fuera coherente con la ley FinTech y también con el proyecto de datos personales. En ese sentido, en el fondo funciona con consentimiento. Por ejemplo, si yo pido un crédito, le doy consentimiento al banco para que vaya y consulte mi información, va a mirar esta foto de mis últimos 5 años y va a decidir otorgarme un crédito o no. Una vez que me otorga el crédito, esa misma entidad tiene acceso por todo el periodo que dure el crédito para el oportuno, en el fondo, abastecimiento, provisiones de los bancos una vez que otorgan el crédito, que eso también fue una mejora introducida en este trámite. Y sobre la pregunta de la información positiva sin consentimiento, finalmente en el diseño, como les decía, volviendo al principio, se consideró la información negativa. Yo creo que en eso de verdad no puede haber duda, es que la información negativa es un bien público. Ahora, la información positiva, más que un bien público, tiene un bien personal en el deudor que solicita el crédito, que tiene el efecto justamente de bajar las tasas a los buenos pagadores, y la información positiva en este registro sí está, o sea, está completamente poblado, y a eso nos referimos con la deuda consolidada. Está la información negativa, está la información positiva. ¿Cómo accedemos a esa información? Con consentimiento, pero también con otras fuentes de licitud que da la ley de datos personales. Ley de datos personales faculta, por ejemplo, con el interés, para ingresar información completa al registro con interés legítimo, por sentencia judicial, por la ley, o sea, otras leyes pudieran referirse a que este registro sea consultado, considerándose eso como fuente de licitud. Así que en el fondo sí está toda la información. La pregunta es qué necesitamos para acceder a esa información completa. La información negativa está pública hoy, digamos, solamente estamos sumando nuevos reportantes, y la información positiva se accede, en el fondo a este global se accede en esas condiciones, o con consentimiento o con otras fuentes de licitud de la ley de datos personales. Gracias, presidente. Bien, tengo en el marido de hablar a Bernardita, después don Claudio Ortiz, y bueno, y todos los que hablaron. Bernardita. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Dos conceptos importantes aquí. ¿Por qué? Y que lo dije en mi presentación, pero a lo mejor lo pasé muy rápido y lo quiero reiterar. ¿Por qué crear un registro centralizado? Porque ese es el bien público. Si no hubiera un registro centralizado, cada oferente de crédito tendría que pedirle consentimiento al titular para consultar a cada uno de los actores del sistema si tiene deuda o no tiene deuda. Obviamente, alguien que tiene mucha deuda no va a querer dar ese consentimiento. Por lo tanto, ahí se queda ciego el oferente de crédito. Por eso es necesario obligar a los oferentes a reportar este registro. Ese es el bien público que se está creando. Esa es la parte filosófica que el senador Coloma preguntaba. Por eso se cree y por eso existen en otros países. Porque siempre el titular puede acceder y portar sus datos con consentimiento, pero si este oferente tiene que depender de esa autorización del titular, aquellos que estén muy endeudados no van a dar ese consentimiento. Por lo tanto, el bien público se crea al generar esta centralización. Esa es como la parte más, diría yo, filosófica de la creación de este registro. El acceso. Aquí hay que aclarar dos cosas importantes que se confunden en la discusión. Todos los reportantes del registro tienen acceso a la información negativa y positiva del registro.
con consentimiento del titular o las otras fuentes de licitud que la ley determine. Es decir, los Experian, los Equifax, los oferentes de crédito tienen acceso a una información positiva del titular con su consentimiento. Y eso está así en la ley. Y es parte de las mejoras que se hizo en la discusión legislativa a las que se refirió el Ignacio Bosch. Entonces, eso es lo que quería hacer. Tienen acceso con consentimiento, al igual que el sistema de finanzas abiertas que discutimos en la ley FinTech. Consentimiento, de hecho, expreso, ni siquiera inequívoco, expreso. Que hay una diferencia entre inequívoco y expreso, y un consentimiento expreso es mucho más fuerte y vela mejor por el habeas data o autodeterminación informativa de las personas. Otra cosa es la consulta masiva de datos al registro. La consulta, yo quiero consultar a 1 millón de reportantes de registro. Y ahí es donde la ley hace una diferencia, o este proyecto de ley hace una diferencia, en donde la consulta masiva puede hacerse en información negativa, no necesariamente con consentimiento, si existe otra fuente de licitud, pero de la información positiva podría hacerla, pero si tiene el consentimiento uno a uno de todas las personas. No puede llegar y pescar la información y llevársela para su oficina y tratarla, porque necesita el consentimiento. Por lo tanto, el avance que se hizo en la discusión parlamentaria fue decir, esa consulta masiva se puede hacer, pero con los datos anonimizados. Usted puede sacar toda la base de datos, estoy exagerando, ¿no? Y se la puede llevar a su escritorio y manejarla y tratarla y generar los modelos que necesita para hacer el credit scoring. Entonces, solo aclarar y ser preciso de lo que el proyecto permite y no ciertas inexactitudes que aquí se han dicho. Bien, si la preocupación nuestra, Bernardita, es el tema del consentimiento. No decimos que la información no esté en el registro, porque si está en el registro no se puede usar, poco puede servir. Ya, ese era el punto que hay que ver cómo encontrar un término. No sé si don Claudio me dio la palabra y después tengo a Ignacio Munster y después a Natalia Tovar, para ir cerrando porque tenemos que despachar otro proyecto después. Gracias, presidente. Yo solo quiero insistir en lo que expuse en nuestra presentación, en que lo que estamos aquí conversando, debatiendo, de alguna manera ya se viene haciendo hace rato. Si el estado de deudores que administra la Comisión para el Mercado Financiero, hoy día, desde la mirada de los emisores crediticios, hoy día nosotros consolidamos alrededor del 85% de la información, y los emisores de crédito podemos acceder a la información positiva y negativa de todas las carteras de clientes que son parte del ecosistema financiero. Por lo tanto, el real aporte, según nuestra mirada, de este proyecto de ley es la incorporación de nuevos actores. Entonces, el debate filosófico que hoy día estamos teniendo, eso ya existe. Por lo tanto, este proyecto lo que promueve es ampliar el número de información, digamos, a compartir. Por lo tanto, aquí hay que tener, a mi juicio, dos análisis, digamos, distintos. Uno, el acceso de los emisores de crédito a este nuevo sistema más robusto, con más información directamente de parte de los emisores de crédito en base a las normas que ya fueron acordadas en la Comisión de Economía. Y el otro análisis es el accionar de las empresas distribuidoras de información respecto de esta información. Entonces son dos, a mi juicio, discusiones distintas, y que, por lo tanto, yo quiero reiterar desde la mirada de los emisores de crédito, nosotros sentimos que el proyecto de ley va en la dirección correcta, perfecciona la incorporación de más actores para consolidar información, y desde el punto de vista nuestro, sin entrar en los detalles, las principales inquietudes que teníamos en esto fueron corregidas en la discusión de la Comisión de Economía que trató los temas de fondo de este proyecto. Eso es mi comentario, presidente. Muchas gracias, don Claudio.
Me indica don Ignacio que primero había pedido la palabra a la señora Natalia, así que a Natalia le damos la palabra y después finalmente don Ignacio. Ay, qué pena. Ahí está Natalia. Aquí estoy yo. Sí, no, absolutamente de acuerdo con la discusión, mejor dicho, claramente el valor de la información, entendemos el valor de la información positiva, vivimos por el valor de la información positiva, para eso están los burós, básicamente hay más crédito en mejores condiciones, mayor democratización y menos endeudamiento. Absolutamente de acuerdo, este es el tema de la información positiva. También entendemos, como dice la CMF, la información positiva se ingresa al registro y como bien dice la CMF, para que no pasen temas como lo que pasó en Brasil, se ingresa esta información al registro público sin autorización del titular. Donde está nuestro punto es, se está desconociendo lo que hacen los burós de crédito en el mundo. Porque, por ejemplo, aquí también dice la CMF y se da acceso al buró, pero se da acceso al buró como si fuera un acreedor. Eso no es un buró. Los burós de crédito, lo que decía, los burós de crédito existen en el mundo. Los burós de crédito son una figura apoyada por el Banco Mundial, por la IFC. Es súper importante para la democratización del crédito. Aquí lo que se está haciendo con el proyecto es, sí hay información positiva a la que puede acceder el buró como si fuera un acreedor, no como si fuera un buró. Lo que falta, la pata que le falta al proyecto de ley es por qué los burós que tienen una función en la sociedad, que tienen en todos los países del mundo y casi todos los países del mundo operan burós, son los encargados de la democratización financiera a través de más información de las vigiladas, de las no vigiladas, a través de mucha información, lo que les decía, un país como Colombia tienen 10.000 fuentes de información. ¿Por qué a esos burós se ponen en una condición diferente al registro público? Porque esos burós sí tienen que tener información, autorización para poblar la base de datos con información positiva, cuando lo que más pesa en la base de datos es la información positiva. Lo que les decía es normalmente el 93%, 94% es información positiva. ¿Por qué ese buró tiene una condición diferente al registro público? ¿Por qué se ponen diferentes condiciones si son instituciones que son complementarias y las dos debían ir en el mismo camino? ¿Por qué se pone esa traba para los burós? Es básicamente eso. Y desde aquí del buró les digo la seguridad absoluta, y me acompañan los números, de los diferentes países. Les decía que Experian tiene burós en 33 países. La inclusión financiera se crea a través de los burós. La información positiva es para prestar más y para prestarla a todas las personas, desde el crédito chiquito hasta el crédito grande, pero esa es la función de los burós, es una función reconocida, y el ingreso de información positiva en las mismas condiciones que el registro público es súper importante, que entre sin autorización, es que la recoja sin autorización, ni siquiera es acceder al mismo registro, es que tenga la capacidad de ir a pedirle las fuentes. No es obligatorio, como sí lo tiene el registro público obligatorio, y está bien, aquí no es obligatorio, sino que puede ir a las fuentes y decirle, puede registrar su información positiva. Si se puede la negativa, ¿por qué no la positiva? Puede registrar la información positiva para finalidades de riesgo de crédito en el buró sin autorización. Ese es básicamente nuestro comentario. No tenemos no estamos para nada en contra de la creación de ese bien público y de ese registro público, nos parece bien, solamente es que tengamos las mismas condiciones y que se reconozca la función que tienen los burós de crédito en las sociedades hoy en prácticamente todos los países del mundo. Bien, muchas gracias. Don Ignacio, finalmente, y le recuerdo que tenemos que... Sí, no me quiero repetir de lo que ya se ha dicho, pero algunos énfasis. En primer lugar, este proyecto o cualquier proyecto que regule el tratamiento de datos para fines de acceso al crédito no puede tener como premisa premiar al buen pagador, porque para eso nos quedamos como estamos. Lo que tiene que hacer, o el objetivo que debe perseguir este proyecto, y que se logra de mucha mejor manera con la incorporación de la información positiva en los procesos de evaluación de crédito, es permitirle a cada persona endeudarse en la medida de sus posibilidades. La información negativa, que es lo que hoy día está disponible para cualquiera que no sea un aportante a la R04, a lo que antes se conocía como la deuda súper, solo pueden evaluar a una persona en función de si en el momento en que lo evalúan tiene o no morosidades. Es sumamente binario, porque además el score de una persona parte en 999 máximo, y solo en la medida que va teniendo morosidades ese score baja.
Por lo tanto, si yo el día antes me puse al día, mi score va a aparecer 999. Eso no es justo, no premia ni castiga, simplemente muestra una foto y en base a eso lo que decía yo, este local de barrio, el almacén, la ferretería, eso es lo único que tiene disponible. Por lo tanto, yo tomo lo que dijo doña Bernardita Piedrabuena. El bien en sí mismo es la creación del registro, porque aporta esta enorme y valiosísima información, enorme cantidad de valiosísima información, que es la información positiva. Ahora, en lo que al rol de los burós de crédito se refiere, el poder servir de puente entre el resto de la economía y esta base de datos a la cual acceden sus reportantes, que son quienes en general realizan operaciones de crédito de dinero, es otro valor que creo yo que hay que valorizar mucho, porque esta foto binaria va a ser reemplazada por una película en que yo veo cómo ha sido la trayectoria de una persona o empresa a través del tiempo, y por lo tanto puedo identificar cuando ha tenido un mal momento, cuando ha tenido, que puede deberse a cesantía, enfermedad, estallido social, pandemia, lo que sea. Pero yo veo una trayectoria y por lo tanto digo, en general, esta persona en un espacio de tiempo de 5 años ha sido un buen pagador. Eso definitivamente nos va a permitir dar créditos de mejor manera. Y respecto a si la información positiva tiene o no que estar disponible con consentimiento, la verdad es que no hay un sistema único ni podemos decir que uno es bueno y el otro es malo. Hay énfasis dependiendo del país. El ejemplo que dio Natalia sobre Brasil es bastante llamativo porque efectivamente con el consentimiento de los titulares no se pudo poblar la base, porque la gente no tiene el hábito o sencillamente no lo hacía. Y en ese sentido, un opt-out es más eficiente, pero obviamente para un buró de crédito el poder tener esa información le generaría una muchísima mayor capacidad y asertividad a la hora de generar herramientas analíticas para la toma de decisiones del resto del mercado. La manera en que el registro de deuda consolidada administra la información tiene que ver con un montón de factores. Yo insisto, creo que el opt-out o salirse a menos, o sea, más bien, formar parte del registro a menos que se diga lo contrario, es más eficiente, pero no es que esté escrito en piedra ni una ni otra alternativa. Se entendió. Bien. Muchas gracias a todos. Respecto a este proyecto, el acuerdo que tenemos acá en la sala, en la comisión, perdón, es que lo vamos a ver el próximo martes y lo vamos a votar. Este proyecto, los 5 o 6 artículos que son de la competencia de Hacienda, porque recuerdo que no es un proyecto que lo veamos técnicamente, sino que solamente respecto a las normas que le competen a la Comisión de Hacienda en su caso, ¿ya? Así que le agradezco toda la participación y ha sido un interesante debate. A continuación queremos proceder con el otro proyecto. Si puedo pedir que... No, gracias a ustedes, Alejandro, Catalina y a todos los que nos acompañaron. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Ya, a continuación, proyecto de ley que modifica la planta oficial de la Armada en el escalafón del litoral. Vamos a pedirle que ingrese a su secretario y sus asesores y funcionarios de la Armada que lo acompañan. A trabajar en medio ambiente también, así que vamos a ponerle... Adelante, carguemos la presentación. Bien. Subsecretario, usted tiene una presentación. Yo sé que usted tiene una presentación bastante completa. Este es un proyecto que lo ve Hacienda en su caso, ¿ya? La idea es tratar de despacharlo hoy día. Tenemos sesión de la sala, queremos llevarlo hoy día a la sala, si no me equivoco, presidente, ¿ya? Consecuencia,
y entiendo que viene aprobado por unanimidad también de la Comisión de Defensa. En consecuencia, creo que debería ser de fácil despacho, pero queremos entender el contexto del proyecto y después pedir una sola votación, si es posible, para despacharlo. Así que lo dejo con la palabra a su secretario Ricardo Montero. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio. Si le parece, yo puedo hacer, presidente, una breve presentación de 6 puntos y en ese marco respondemos todas las preguntas y si es necesario nos apoyamos en la presentación. ¿Le parece? Perfecto, presidente, muchas gracias. ¿Qué es lo que venimos a tramitar hoy día? El escalafón de oficiales de litoral. Como saben, los escalafones en la Armada se dividen en litoral, ejecutivo de ingeniero, infante de marina, abastecimiento. ¿Qué es lo que queremos reformar? Queremos reformar el decreto con fuerza de ley número 1 de 1998 que regula la planta de oficiales de la Armada. ¿Por qué lo queremos regular? Porque esto no ha tenido cambios desde el 2004. ¿Por qué lo queremos regular y aumentar? Porque la propuesta de la demanda que está identificada ya estaba presentada el 2009 a la Subsecretaría de Marina. Y hemos retomado este proyecto que ya tiene más de 10 años para aumentar el número de esas plazas. ¿Cuáles son las tareas que realiza este personal? Es seguridad, policía marítima, vigilancia, fiscalización, inspección, revisión y preservación del medio ambiente. En la práctica, ¿qué es? Frontera norte, es caletas, es puertos, es lagos, es ríos, es todo lo que se hace en el borde costero, una serie de tareas que han ido aumentando en los últimos años por nuevos compromisos internacionales de Chile y también por nueva legislación. En la práctica, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Pasar de 289 oficiales que tenemos hoy día en planta a 414. Eso significa que la diferencia son 125 y que significaría un aumento del 41% en los oficiales. ¿Cuál es el efecto que produce esto? Es que podríamos tener 500 personas más de Fuerza de Mar, complementando con estos 125 oficiales, lo que nos permitiría tener 125 nuevas patrullas, que podría estar constituida por un oficial y por 5 gente de mar. Esto nos permitiría en los totales pasar de 2.810 a 3.435 funcionarios en esta línea de litoral, lo que significa un aumento del 22.2%. ¿Cuál es el costo total en régimen? 4.873 millones, de los cuales ya hay una parte que sería absorbida por la Armada, entonces el aporte fiscal real en régimen es un poco mayor de 3.000 millones, 3.053 millones. ¿Y cómo se divide esta presentación del proyecto? Son 3 artículos. El primero es la reforma al decreto con fuerza de ley número 1 del 98. El segundo es la protección de estos cupos por 8 años para poder completarlo y que no vayan pasando dentro de otras de los escalafones. Y el tercero es respecto, los 2 últimos son transitorios, el tercero también transitorio, es cómo se cubre el año 2024, que es el segundo transitorio, y eso sería de costo de la Armada de Chile. Esa es la presentación sucinta y general de este proyecto, señor presidente. No sé si alguien... Senador Coloma. Gracias, presidente. Al final, ¿en qué se va a traducir? O sea, porque es importante ver, situar primero cuál es el problema que hoy día. Esto ha sido discutido largamente en distintas discusiones presupuestarias, digamos, que siempre se habla con parte del Directemar, que se plantea particularmente cuál es la situación del control de los mares, particularmente en función de la pesca artesanal, digamos. Entonces, sería bueno tener una visión de con qué, porque no es menor, es un número alto de oficiales que se suma, digamos. Si también eso va acompañado de la infraestructura para poder desplazarse, porque también no sacamos nada con tener oficiales si no tenemos los elementos, las naves, no sé cómo se llaman en la Armada, pero una vez me tira pata, buque, o no sé cómo se dice, o lancha, un día cometí una naves. Todavía no me la perdona. Entonces, ver cómo se traduce y qué uno podría esperar, qué uno podría esperar esto funcionando respecto particularmente de la situación de los mares, que hoy día está seriamente amenazada, justamente el control, vinculado a la pesca, vinculado a las aduanas, vinculado a todo el tema eventual de drogas, digamos, que hoy día en distintos lugares ocurre. Entonces sería bueno, presidente, contextualizar un poquito cómo que podríamos lograr de esto.
Bien, gracias. Subsecretario. Gracias, presidente. En términos generales es dar respuesta a estos nuevos requerimientos que tenemos, particularmente en puertos y en todo el borde costero, también mucho en temas medioambientales, que se sabe poco, pero nos toca también muchísimo control. La proyección es ir sumando plazas, 33 el primer año, 36 el segundo, 56 el tercero, y cuando esté todo completo en régimen va a ser 7 años. Respecto a las tareas específicas, son las que ya anuncié, pero le pediría la palabra para el almirante para que nos pueda entregar un poco más de detalle. Almirante. Permiso, presidente. Independiente de lo que señala el subsecretario, la presencia es súper importante en el tema de la droga, en el tema de la seguridad de la vida humana en el mar. Al mismo tiempo, la fiscalización y el trabajo con distintos ministerios es súper importante, el trabajo técnico, lo que es concesiones marítimas y lo que tiene que ver con el territorio costero, que es realizado por la personal de la autoridad marítima, debe estar presente. Y ahí nos está faltando efectivamente gente. Cuando hablamos litoral nos referimos literalmente al litoral. No estamos hablando de la zona económica exclusiva. Y también lo que es lagos navegables y ríos navegables. Ok, ya. Muchas gracias. Por supuesto, senador Coloma. Ya, y con esto, yo toco esta pregunta, porque con esto, y se lo planteo por su intermedio más, en este caso más a la Marina, digamos, por la naturaleza de la pregunta. Y con esto estamos ok, ¿no? O sea, no es que vaya a faltar gente después. O sea, usted nos dice hoy día, con esto yo le aseguro a la Comisión de Hacienda del Senado que vamos a tener un control. Vamos a quedar como habríamos quedado en 2014. Exactamente. Por eso Este es un proyecto que se arrastra desde el 2009 y los números se han mantenido desde el 2009. Pero sí, siempre es necesario, los requerimientos son muchos, pero la gente siempre es necesaria. Luego contribuye. O sea, lo que almirante, lo que usted está diciendo en el fondo, hay dos alternativas. O aquí nos quedamos cortos, o el 2019 está como el tejo pasado. Claro, tenemos que avanzar. Ya. Tenemos que avanzar. ¿Eso te verá un salvaje también? No, sí, notable. Usted. Es un aporte y tenemos que avanzar. ¿Cómo lo va a consignar esto, secretario, usted? Como que la respuesta fue... Siempre hay que avanzar. Me gusta eso. Seguimos. Muy bien. Por favor, presidente. Yo recurro harto a Directemar por distintas situaciones que ocurren particularmente en el lago Villarrica, construcciones, muchas construcciones, regularización de construcciones. Recurro mucho por los pescadores de Queule porque ellos se sienten frecuentemente amenazados por embarcaciones que ingresan desde otras regiones o también ya en alta mar, en naves extranjeras, y siempre están pidiendo mayor control, mayor fiscalización para asegurar que los recursos marítimos que se le entregan para su explotación ellos lo puedan hacer. Entonces, doy fe de la necesidad de mayor personal, de mayor fiscalización. Por eso agradezco el proyecto y lo voto favorablemente con mucho entusiasmo y con harta esperanza. Eso, muchas gracias. Muy bien. No sé si estamos... ¿Estamos, Pepe? Sí. Sí, bien. Entonces, yo propongo tomar una sola votación, si le parece, a la comisión. Ya. Les recuerdo que el proyecto era aprobado por unanimidad y por los 5 miembros de la Comisión de Defensa, entre paréntesis. O sea, no pueden ir más consensuado imposible. El señor presidente somete a votación en particular el artículo único permanente y los 2 artículos transitorios del proyecto. Senador Cast. A favor. Senador Coloma. A favor. O sea, que me quedó una duda final respecto de si esto va a ser suficiente o no, digamos, pero... O sea, a mí no me quedó ninguna duda. O sea, va a ser insuficiente, más bien dicho. A favor. Senador Insulza. Esto es un aumento bastante significativo del personal que trabaja para el Estado en un periodo que estamos con bastantes dificultades. Yo voy a votar a favor, pero me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para convencerme de que realmente es tan indispensable hoy día. Entonces, voto a favor, gracias. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Ya entonces aprobado en particular por la unanimidad de los miembros de la comisión y despachado el proyecto. Bien, despachado el proyecto de la comisión, en principio se vería en tabla hoy día contando con el informe. ¿Está bien? Sí. Bien, habiendo se cumplió el objeto de la sesión, esta se levanta.